Dios se les bendiga a todos nuestros queridos hermanos a una nueva edición de Discipulando Online. Antes que cualquier cosa, vamos a poner esta enseñanza en las manos del mejor maestro del mundo, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, como decía el apóstol Pablo, que derrames espíritu de sabiduría, conocimiento y entendimiento a todos los oyentes, a todos los que ven esta enseñanza en cualquier parte del mundo. Permite que sea una enseñanza sencilla y que nada robe el rema en el corazón de aquellos que tienen interrogantes en su vida espiritual y preguntan por qué razón no ven el fruto de su trabajo. Espíritu Santo, unge la palabra y permite que esto sea de bendición para el crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Saludos a todas las personas bellas que nos siguen cada semana en muchos países del mundo y Sudamérica. Saludos a todos. No voy a ponerme, por supuesto, a decirles los nombres, pero sí tenemos allí nuestras redes sociales, también nuestro WhatsApp para oración. Y por supuesto, allá hay personas en nuestro chat que le atenderán gustosamente y tratarán de darle una respuesta adecuada. Amén. Entonces, mis hermanos, fíjense algo. Hoy vamos a tratar un tema por lo demás importante. También, de alguna manera, habla de un gran descuido que existe en cuanto a la iglesia, al creyente como tal. ¿Sabe que en el mundo existen innumerables religiones? Algunas como el hinduismo, budismo, islam. También tenemos el pensamiento de la nueva era y algunas otras expresiones religiosas o pseudo cristianas. Todas tienen algo en común, pues representan una influencia de creencias o prácticas religiosas, espirituales, que profesan la religión como una forma de justificación por el pecado. Número 2, fíjese, la religión es un arma muy poderosa, o el arma más poderosa, que utiliza Satanás para esclavizar a millones de seres humanos, dejándolos sin ninguna alternativa de salvación. Y por tanto, sistemas de creencia como el budismo o el hinduismo, como un ejemplo, ellos utilizan el karma y la reencarnación como una respuesta a lo que ocurre después de la muerte, afirmando que el alma puede encarnarse nuevamente en otro cuerpo y ésta pase por ciclos de muertes y reencarnaciones sucesivas. Amén. Ahora, bíblicamente no existe ningún proceso de purificación y menos de buenas obras que puedan dar una alternativa al pecado. Ejemplo, el purgatorio. Eso es antibíblico y no existe. O sea, no hay un lugar intermedio entre el cielo, la condenación o la muerte. Amén. Fíjese que Eclesiastés 9:4 advierte lo siguiente: pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Una de las cosas que Jesús mandó a la iglesia es a discipular. Porque una cosa, hermanos queridos, es conocer a Jesús como Salvador, conocer las doctrinas básicas del cristianismo. Pero que Jesús vino a establecer fue el reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos, una de las cosas importantes que Él vino a hacer es ganar las almas de los hombres. Amén. Y librarlas de la condenación eterna, porque había una gran ignorancia. Entonces, se crearon muchas fábulas y cuentos viejas, etcétera, etcétera, como dice la tradición. Pero lo que sí es real es que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Fíjese que la Biblia habla de la existencia, la Biblia no habla, perdón,
de la existencia de un sitio intermedio para ir al cielo, o sea, llamado el purgatorio. Eso es una falacia, es una de las más grandes mentiras que el diablo se ha logrado introducir en el corazón de la humanidad. Amén. Ahora, ni el purgatorio, ni el karma, ni la reencarnación, ninguno de estas cosas humanas puede invalidar el sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario, pues la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Quiero que sigan el hilo y puedan tener una comprensión clara de esto. Cuando Jesús viene a la tierra, viene a establecer el reino, presenta el reino y una de sus más importantes trabajos o expectativas que crea es acerca de la salvación, acerca de la redención del ser humano. Pero primero comienza a hablar, de instruir a la gente acerca de verdades espirituales que debían conocerse, porque los escribas y fariseos ellos eran los encargados de guiar al pueblo a prepararlo a la espera de la venida del Mesías. Ahora, ¿qué diferencia a Jesús de otros líderes religiosos? Vamos a tratar de entender un poco para hilvanar un poco la idea, el pensamiento y línea de tiempo en el mensaje. Fíjese, ¿qué diferencia a Jesús de otros líderes religiosos? Por tanto, sin Jesucristo y su obra vicaria, la cual fue terminada en la cruz, nada podrá salvar a millones de personas de la condenación eterna. ¿Por qué? Pues están espiritualmente ciegas y son incapaces de reconocer el error hasta que sea demasiado tarde. Millones de personas creyendo en la religión hoy están en la condenación eterna, mueren y se consiguen en una eternidad que no va a ser gloriosa, sino apartado de Dios y en lo que se llama la condenación. Fíjate una cosa, hermano querido, una cosa es el infierno como tal, pero que Jesús no hizo énfasis en el infierno, Jesús hizo énfasis en la condenación, que son cosas diferentes, y usted como creyente tiene que entender estas cosas. Porque el problema del hombre no es el infierno. El problema del hombre y la paga del pecado de la muerte es la condenación eterna, no es el infierno. Habrá que enseñar estas cosas más adelante. Ahora, el Dios de la Biblia, óigame bien, el Dios de la Biblia hizo algo que el Dios de ninguna religión ha podido hacer. ¿Sabe qué hizo el Dios de la Biblia? Envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. No vino a morir por los seres humanos, sino vino primero por nuestro pecado, que es lo que nos separa de Dios. Por eso Lucas 9:56 revela algo muy poderoso y dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego dice el texto: y se fueron a otra aldea. Quiero enfatizar, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ese debería ser el título del mensaje de hoy, la enseñanza del discipulado de hoy. Por eso es importante discipular a la gente, explicarles conceptos de la Biblia, ahí está, lo tienen en pantalla. Jesús no vino a perder las almas de los hombres. Entonces, el discipulado es instrucción, es revelación de estos principios espirituales que ciertamente son necesarios aplicarlos en la vida diaria y dar cumplimiento a la gran comisión. Entonces, no hay manera, señores, escúcheme bien, y esto tiene que tener claro las personas que nos ven, que nunca han estado en un discipulado apostólico. Porque lo más apostólico que puede haber en la palabra es la economía de Dios. La economía de Dios se mueve no con finanzas ni dinero, sino con almas ganadas. Para eso vino Jesús al mundo. Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a ganarlas. A salvarlas, perdón. Entonces, no hay manera de que el karma o la reencarnación den oportunidad a millones de esclavos de la religión
Sin embargo, solo el cristianismo enseña que nuestra salvación depende de alguien distinto a nosotros, y ese es Jesús. Y vamos a ver algunas cosas interesantes en la enseñanza. Porque si yo no entiendo qué es un discipulado, si yo no entiendo cómo aplica la palabra, por eso que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, busca gente idónea, instrúyela. Esto que tú has aprendido, todo lo que tú has visto que yo digo delante de la gente, esto es lo que tú vas a enseñarlo, vas a aplicar la palabra. Esto es la palabra aplicada. Sabemos que hay que evangelizar. El problema es que la gente no ha entendido que usted y yo somos fruto de que Dios los tocó y por su misericordia los envió a nosotros. Y entonces Jesús hizo efectivo ese mensaje de salvación, el cual yo desconocía. Amén. Ahora, solo el sacrificio de Jesús en la cruz puede dar una respuesta al pecado del ser humano. Fíjense que el único que peca es el hombre. Los ángeles pecaron, pero el pecado de los ángeles fue diferente y son juzgados de forma diferente por Dios. Satanás, Luzbel, también pecó contra Dios. Su pecado es juzgado de otra manera, pero el pecado del ser humano requirió que el mismo Dios de gloria viniese como el Emmanuel, Dios con nosotros, encarnarse en una humanidad como la que tenemos nosotros para dar una respuesta clara, contundente al pecado. El cristianismo, entonces, a diferencia de otras religiones, queridos hermanos, enseña que es solo creer en Jesucristo, en su obra vicaria y aceptarlo como Señor y Salvador, es el único camino de salvación. Juan 11:25 dice lo siguiente: ningún líder religioso ha podido decir lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es uno de los grandes dilemas humanos. ¿Cómo yo tengo la vida eterna? Primero, ahorita tenemos que tenerla por fe y creer que la tengo. Por eso vivimos una vida cristiana y tenemos que vivirla lo más consona posible. Porque cuando pasemos a la eternidad, allí está la gran diferencia de cristianos guachi guachi a cristianos que verdaderamente caminen en la palabra. Porque la gente cree que porque venimos a una iglesia y escuchamos de vez en cuando al pastor, no significa que estemos salvos. Como decía la profeta el otro día en una prédica, podemos tener niñas o niños de 10, 12, 13, 14, 15, 16 años, pero mientras ellos no conozcan al Señor, aunque vengan a la iglesia todos los días, si no aceptan a Cristo, no son salvos. Y eso es una gran realidad, porque el pecado no tiene que ver que si tú conoces o no. Tú puedes venir a una iglesia y el Señor no tiene nada que ver. Simplemente que si no tienes a Jesús en tu corazón, ¿cómo? Y lo recibes como Señor y Salvador, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree involucra fe. Fe en aquel que no solamente prometió que moriría, sino que dijo que resucitaría, y en 3 días, como él lo dijo, pasó. Entonces, al resucitar, entonces si él resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15, también nosotros resucitaremos. Amén. Ahora, Jesús no solo vino a mostrar el amor del Padre. Óigame bien. Todo no puede ser que hablemos del amor de Dios. No puede ser que hablemos del amor de Dios, aunque Él es la expresión. Juan 3:16. Si Él todo lo hubiera dejado en el amor de Dios. Paz, hermanos, amor, amor. Yo soy el amor de Dios. No se puede salvar a la persona. Él tenía que advertirle a la gente. Él tenía el conocimiento. Jesús tenía el conocimiento de lo que es la eternidad y de lo que es la condenación. Jesús conoce el infierno. Jesús conoce el cielo. Jesús conoce las regiones más bajas de la tierra. Jesús conoce el mundo espiritual. Él no vino solamente a mostrarle el amor de Dios. Quitémonos eso de la cabeza. Todo no puede ser hablar del amor de Dios.
gente hay que decirle las cosas claras. Porque por el amor de Dios que Él llega a la cruz, por amor a nosotros, los pecadores. Es que Jesús muere en la cruz. Y entonces, ¿cuánta gente ve la cruz como una locura? ¿Cuánto ven al Dios de la Biblia como una locura? El único que entiende de resurrección no son los gurús, no es Mahatma Gandhi, no es Mahoma, no es ninguno de ellos, es Jesús. Porque Él dijo, yo soy la resurrección. Quien introdujo el tema de la resurrección al mundo fue Jesús. Y quien dio entendimiento de la resurrección es Jesús. No es nadie más. Las religiones del mundo meten a la gente al infierno con las tradiciones religiosas, con estatuas y esfinges y cosas de esas. El que cree en mí involucra la fe. Ahora, no solamente vino a mostrar el amor del Padre por los pecadores, no, sino que en la cruz, habiendo sido volcado sobre Él todo el peso del pecado y Dios haber apartado su mirada, Jesús, Él dice, Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estos son textos bíblicos que si yo voy a evangelizar, yo debo aprendérmelos. Porque si yo dependo del Espíritu Santo para hacer la obra evangelística, Él me va a guiar de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a cómo venga la prédica. Si yo salgo a predicar, es a predicar el evangelio, no a hacer visitas a la gente y hablarle amigablemente de los problemas de la ciudad o de la nación. Para eso están las preguntas de diagnóstico. Si algo he enseñado aquí es evangelismo. He enseñado muchas técnicas de evangelismo. Y es necesario que la iglesia también la conozca. Por eso estamos a través de las redes sociales. Por eso estamos en este programa, Discipulando Online. Por la preocupación de Dios de extender el mensaje del evangelio más allá de nuestras fronteras. Y fíjese, hay mucha gente que predica en el internet, mucha gente que predica a través de las redes sociales, pero ¿cuántos predican correctamente? Y le hablan a la gente, instruyen a la iglesia para que la iglesia se capacite. Ahora, un día Charles Spurgeon dijo lo siguiente: los que ganan almas, tan rojo, los que ganan las almas deben ser los primeros que lloran por ellos. Cuando a usted se le va un ser querido, y yo a veces me he puesto a filosofar en eso, si puedo utilizar la palabra, y dice, wow, cuánto amo a mi familia, cuánto amo a mi esposa, a mi hija, a los seres queridos, pero un día será historia. Un día todos nosotros seremos solamente un recuerdo. Escúcheme bien, un día todos nosotros que estamos aquí solamente seremos un recuerdo o una fotografía. Lo que quedará en el alma de la gente, de nuestros seres queridos, es lo que nosotros hicimos estando en vida. Por eso es interesante. Fíjese, primeramente Jesús fue enviado a Israel como Mesías. Entienda esto. Jesús no vino a la humanidad. No. Primeramente Jesús vino a salvar las ovejas de la casa de Israel. Vino como el Mesías prometido, pero luego fue presentado ¿a dónde? A la humanidad. Alguien precedió, alguien abrió el camino para que eso pudiese ocurrir. Y fue presentado a la humanidad como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. ¿Y qué tenía que hacer Él? Pues morir en la cruz por nuestra redención. Ahora, cuando usted ve todo el mundo haciendo, hay grandes religiones
budismo, shintoísmo, Mahoma, el mahometanismo, mire, hinduismo, todo lo que usted se le puede imaginar. Todos fueron creados por hombres que murieron. Y ellos trataron de dar en su filosofía, dar opciones a la cruz, sin caer en la cruz. Y eso usted tiene que entenderlo cuando predica, cuando evangeliza. Usted no puede cegarse a que Jesús, no. Usted tiene que también utilizar la palabra. Y dice el Salmo 49:7, la Biblia latinoamericana o la LBLA, que a veces se me olvidan. Dice, nadie, óigame bien, apréndase este versículo. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. Esto es usted a lo mejor no conoce ese tema, ese texto. Yo lo manejo hace muchos años y es impresionante. Dice, nadie, ningún líder religioso, nadie puede en manera alguna. No importa los dogmas de fe. No importan los sacrificios. No importa que usted se monte en la cruz y lo claven allí. No, ese sacrificio no es válido. Nadie puede de manera alguna redimir a su hermano. La redención, entienda esto. La redención humana solo es posible por la intervención de Dios primeramente. A través de Jesucristo, Redentor nuestro. Y además, su obra vicaria completa, consumada. Fíjese que Él tuvo que dejar el cielo, su lugar en el cielo, para asumir una humanidad. Y en esta humanidad no tuvo ningún tipo de restricciones y pudo ser tentado como cualquier persona y no pecar. El discipulado es una enseñanza que me permite crecer, ser edificado en mi fe, en mi conocimiento y darle una interpretación a textos bíblicos que solamente antes lo habíamos leído, como cuando leo la Biblia. Pero cuando yo entro a esa enseñanza, llámese de doctrina, discipulado, liderazgo o consolidación, se toma un texto bíblico sin sacarlo de su contexto y se enseña cómo se aplica o cómo lo aplica el autor sagrado o cómo se interpretan literalmente las palabras de Jesús. Ahora, es muy clara la escritura, Lucas 9:56, hablando de la obra de Jesús en la cruz. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjese, ni Mahoma, ni Buda, ni los gurús hindúes o algún otro líder religioso, aunque ellos existieron, dejaron sus dogmas de fe, sus escritos, y murieron, nunca resucitaron. Sin embargo, Jesús también murió, pero resucitó. Pues Él un día antes de morir en la cruz dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Ahora, Efesios 1:7, enseña algo poderoso acerca de la obra redentora, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gloria, o de su gracia, perdón. ¿Cómo usted puede interpretar este texto bíblico? ¿Está en la capacidad de presentárselo a una persona y predicar en ese texto bíblico? ¿Dónde está tu capacidad, tu entendimiento y tu comprensión de las Escrituras?
¿En quién tenemos redención? ¿En quién? En Jesucristo. No en ídolos de yeso, barro, madera o piedra. Usted tiene que saber por qué Jesús murió, vino a la cruz y por qué Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y fíjese que la salvación es personal. El sacrificio de Jesús se hace personal cuando yo acepto ese sacrificio. Jesús no vino al mundo a perder mi alma, vino a ganarla, vino a salvarla. ¿Me estamos entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Usted que nos está viendo por allá en otros países. Discipulado online, que son clases de discipulado, enseñanzas sencillas, tratando de expresar el sentido apostólico. Jesús fue enviado a la tierra. Hay gente que tiene ese problema, que sea apóstol. ¿Por qué tenemos que ser apóstol? Mire, señores, Jesús fue un apóstol, lo dice el libro de los Hebreos, apóstol y sacerdote. El Espíritu Santo fue enviado, y la palabra enviado es apostolos, apostelos. Y entonces significa apóstol. El Espíritu Santo es un espíritu apostólico, porque fue enviado a cumplir una obra. Y ese es el sentido de la palabra apóstol. Yo no dejo de ser pastor porque me llame apóstol. Yo no dejo de ser pastor porque me llamen profeta. No, yo no dejo de ser pastor porque pueda ser evangelista o maestro. Hay una tergiversación con la palabra apóstol. Eso como que le da roncha a la gente, porque no lo entienden. Por eso hay que enseñar lo apostólico. Ahora, Dios mismo no podía venir al mundo como Dios, porque no lo pudo hacer en el Antiguo Testamento. Por eso estableció todo el tabernáculo y toda obra vicaria, estableció la ley. Por eso se escribe en Gálatas capítulo 3, verso 22 en adelante. Dios encerró el pecado todo en la ley. Fue nuestro tutor, nuestra guía para llegar a Cristo. Y como nadie puede redimir a otra persona, entonces tuvo que venir el que podía hacerlo. Y Jesús no podía venir como el Hijo de Dios solamente, sino como el Redentor, nuestro Redentor. Entonces, tenemos redención, es en la sangre de Jesús, no en la sangre del Cordero como en el Antiguo Testamento, que todo se basaba en la sangre de un Cordero sin mancha, sin arruga, sin ningún tipo de defecto. Y un sacerdote, un sumo sacerdote, que tenía que expiar por su propio pecado para poder entrar al lugar santísimo, yendo detrás del tazón de la sangre y poder colocarle en aspersión sobre las cornisas, sobre los querubines que están en el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo. Es la sangre la que nos abre el camino. Por eso que la sangre de Jesús, dice el libro de los Hebreos, permitió que Jesús traspasara el velo, devolviéndole al ser humano, como ser humano que él era, el acceso al cielo delante de Dios sin restricciones por causa de su obra vicaria y sustitutiva. Entonces, puede haber muchos líderes religiosos, pero ninguno puede redimir a nadie, porque el que murió, se murió y no puede hacer nada. La Biblia advierte que somos destinatarios, escúcheme bien. La Biblia dice que somos destinatarios de todo lo que los profetas revelaron acerca del sufrimiento y la glorificación del Mesías. Todo prefiguraba ¿a dónde? A Jesús. Todo prefiguraba ¿a qué? A la redención. Por eso que vemos el libro de Éxodo, cuando el pueblo hebreo tenía que salir y se plantea por primera vez el concepto redentor a través de la figura del Cordero y su sangre colocada en los dinteles de las puertas. Y da comienzo también a la historia hebrea, pero también al comienzo a un tiempo en el cual Dios preparó todo de antemano. Ahí comenzó todo. Ahora, fíjese, los profetas, con toda la revelación que le fue dada por el Espíritu del Señor,
no comprendían plenamente lo que sucedería con aquel que ellos veían, ni cuándo sucedería, ni cómo sucedería. Hay textos que podemos utilizar para hilvanar mejor el tema, para profundizarlo, pero no quiero llenarlos de tantos textos bíblicos, porque entonces nos vamos a perder la perspectiva. Los profetas vieron, ellos anunciaban, como por ejemplo Isaías anunció, y la Virgen concebirá, y el niño no se ha dado, y el principado sobre su hombro. Ellos podían ver muchas cosas, pero no podían identificar al Mesías, porque ellos miraban, era el Mesías, nunca pudieron ver al Verbo. ¿Aló? Y ellos entendían que todo tenía un propósito salvífico. ¿Cuándo sucedería? No lo sabemos. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero un día Isaías dijo, sobre ese monte la muerte un día será quitada. No voy a entrar, eso está en el libro de Isaías 25. No le voy a decir el versículo para que lo busque. Pero ese monte que él veía fue el mismo monte donde, en el monte Moriah, se llamaba Moriah, donde hubo la sustitución con Isaac y el Cordero. Y luego, siglos después, ese mismo monte había cambiado de nombre y se llamaba el monte Gólgota. Sobre algo que se llama el Calvario, donde pusieron la cruz, que era el Calvario. Y eso, que es el monte de la calavera, tiene un sentido profético muy definido, muy claro, que en otro tema podremos hablarlo. Yo dejarle la expectativa nada más. Ahora, ¿a qué venía entonces? Entonces, cuando llega el mismo Jesús, comienza la revelación a exponer todo el propósito eterno de Dios. Y entendemos entonces que Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Amén. No a perderlas. Un día John Newton, por allá en los años 1807, por allá, John Newton escribió un precioso himno titulado Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Y por ahí se queda este hermoso himno. No voy a detallarlo porque no es el momento, pero pueden verlo. Se llama John, ¿no? Versión americana, John. Nosotros decimos John, pero no necesariamente es John, o sea, lo traduce es John. No si siquiera es la O, sino es como la A, John Newton. Sublime gracia. Efesios 2, 8, 9 me dice, nos recuerda cuán poderosa es la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por medio de obras, no por medio de intermediarios humanos, que igualitos se tienen que morir como nosotros. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted se imagina hoy los benefactores de la humanidad, aquellos que tienen grandes fortunas y utilizan la filantropía. Óigame bien, si usted no conoce el término, búsquelo en internet. Entonces la filantropía fue creada con un propósito. Es como los días de 1517, los días de Martín Lutero. Salvando las distancias, es comprar indulgencias con dinero, comprar indulgencias humanas, pensando que esto va a mover el corazón de Dios, y entonces la gente se va a morir en su pecado, pero va a ir al cielo, al purgatorio,
Y de ahí, durante un tiempo, va a llevar candela, se va a purificar. ¿Verdad que sí? No se va a chicharrar y entonces va para el cielo. Y si usted nunca ha visto o no ha estudiado lo que hacía la Iglesia Católica por allá en 1517, que es lo que hizo que Martín Lutero se molestara, y porque a veces le revela Efesios 2, 8, 9, era que el Papa del tiempo, en ese momento, envía a un señor llamado Texel, con Z, Texel, a vender indulgencias papales con la finalidad de obtener dinero para financiar obras. Y ya usted conoce la historia. Ya usted debe conocer la historia. ¿Por qué razón? Un día, un fraile, un beato, como Martín Lutero, católico, sacerdote, tuvo que ir a la iglesia de Gutenberg, en Alemania, y clavar las 95 tesis en la puerta, que era la red social más poderosa de la época. Óigame, la red más poderosa de la época eran las tesis. Eran que se clavaban ¿dónde? En las puertas de la iglesia de Gutenberg, Alemania. La red más poderosa de la época. Y luego viene otra red más poderosa, que es la imprenta. Las dos más poderosas redes sociales del tiempo. Ahora, Juan 3:16 me dice que el único que puede redimir al ser humano es el Redentor, y se llama Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está implícito el no se pierda, Lucas 9:56. El amor de Dios por la humanidad pecadora fue expresado en la obra vicaria del Hijo de Dios en lo alto de una cruz. Ningún líder religioso ha logrado, ni siquiera ha intentado promover algo como la cruz. Buscan las buenas obras de los hombres, las penitencias, las doctrinas heréticas, la idolatría y el sincretismo religioso. Si usted no sabe lo que es el sincretismo religioso, yo le invito a que se meta en internet, le pregunten al señor Google y puedan entender cómo la gran iglesia romana ha establecido el culto a través de imágenes y una serie de dogmas contrarias a lo que está en las escrituras. Y la Biblia de la Iglesia Apostólica Romana Católica es la misma que tenemos nosotros, porque fue una sola Biblia que se canonizó, y lo hicieron grandes teólogos que tenían que ver con el catolicismo. Inicialmente no estaba muy arraigado el catolicismo como posterior, pero sí en los días de Constantino pues se liberó, pues se comenzó lo que era dar continuidad a la canonización. Acuérdense que los concilios de Trento, Hipona, Nicea fueron concilios necesarios para lograr la unicidad de la escritura y la canonización de los libros con patrología apostólica. Ahora bien, segunda de Pedro 3:9 me dice que Dios ha sido muy, pero muy paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A usted y a mí y a mucha gente Dios nos dio chance, nos dio oportunidad para que no nos perdiéramos. Y cuando Él tocó la puerta de nuestro corazón, la tocó bien duro. He aquí, estoy a la puerta y llamo, ábreme la puerta. Es urgente el llamado. Abre tu corazón. Open your heart. Y nosotros, wow, alguien está tocando la puerta de mi corazón. El Señor. Y entonces, cuando
Usted ahora acepta, tiene a Cristo en su corazón. Usted pasó de muerte a vida en un momentito y ya va, cambió mi vida, cambió la cosmovisión de mi destino. Dios nos esperó a nosotros, nos dio chance y chance y chance. Por eso estamos aquí. Diga amén. Para que la gente no piense que estoy solo. Que nos hagan en la cámara, esa es otra cosa. El predicador es mi persona. Y el Señor de primerito. Porque la gloria siempre va a ser para Jesucristo. Nosotros somos solamente servidores del Señor. Ahora, ¿entendieron esto? Esto es sumamente poderoso. Si yo debo aprender a predicar. Ahora, que todos procedan. Esto no es mágico. Involucra voluntad, aceptación, propósito, convicción y el deseo de mi corazón. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Usted sabe cuánta gente hay en el infierno? Mucha gente que no aceptó. Dios puede llamarte una. Dios puede llamarte dos. Dios pudiese llamarte hasta 3 veces. Pero no hay cuartas oportunidades. Amén. Sigo. ¿Sabe que un día, y hay mucha gente que piensa que la salvación solamente tiene que ver con los evangelios? Yo le voy a dar 2 textos bíblicos en el Antiguo Testamento muy interesantes. Y todos tienen que ver, voy a presentar 2 con el profeta Ezequiel. Ahora, en Ezequiel 3:18 dice el Señor a través del profeta: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis. Bueno, no importa, ponga el verso 4, por favor. Póngame el verso 4, que es el al que me quiero referir. Amén. El verso 4 dice: no quiero la muerte del impío, sino su salvación. Verso 4. Eso es culpa mía que no le di el texto correcto. Ok, verso 3:18. No quiero la muerte del impío, mas sí su salvación. Amén. Y luego dice: solo el ser humano, solamente el ser humano, escúcheme bien, tiene un alma. Oiga, solo el ser humano tiene alma. Ojo. Ninguna otra criatura tiene alma. Porque las demás criaturas son espíritus. Espíritus. Y no se meta con los espíritus inmundos. 18:4, correcto. Ezequiel, perdón. Póngame primero Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. La gente del máster está ya un poco enredado ya. Ezequiel 3:18. Yo lo que hago en mi Biblia, por si acaso estemos cruzados de señas, pero Ezequiel 3:18 dice lo siguiente. Aquí en la Biblia Reina Valera: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Amén. Ahora, el 18:3, fíjese, Ezequiel 18:3, por favor, allá en el estudio, máster. Ezequiel 18:3. Y después sigue con el verso 4. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Verso 4. He aquí, diga conmigo, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ese morirá. Yo debo tener conocimiento de estas cosas. O sea, el Dios de la Biblia es uno solo. La escritura es una sola.
tiene un todo sentir desde que el momento en que Dios colocó las pieles sobre Adán y Eva. Ahí en Génesis 3:15 el protoevangelio habló de que un día iba a redimir al ser humano. Y dijo muy claro. Pero entonces Dios comenzó a sustanciar en la historia para poder tipificar el pecado. Tenía que tipificarlo, aunque el hombre falló en el jardín de Edén. Dios necesitaba que en la tierra fuera tipificado el pecado, por el cual introduce la ley. Por eso Gálatas 3:22 en adelante dice que todo lo encerró en el pecado, en la ley, el pecado en la ley, dice la Escritura. Para que fuera nuestro ayo a llegar a Cristo. Aleluya. No quiero la muerte del impío, sino su salvación. Llámese impío, llámese pecador. Mateo 16:26, voy a ir terminando. Dice algo interesante. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No el alma, su alma. Entiéndase, no el alma, su alma, porque resulta ser, déjenme la lámina, esto es algo personal. Cada uno de nosotros enfrentará la muerte. No, que es culpa del pastor, es que el pastor era un fastidioso, predicaba lo mismo toda la semana. ¿Y qué te predicaba? Ay, que tenía que arrepentirme. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no cambiaste tu vida? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Se llama, voy a quitarme la lámina, habla de filantropía, buenas obras, para que los hombres lo vean. Y vemos grandes multirricos en el mundo que existieron, inventaron la filantropía. Dejaron sus fortunas a la obra social. Pero eso, si no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y está registrado en el cielo, en el libro de la vida, y lo vemos allá en el juicio del trono blanco, cuando todos los muertos estarán allí delante del trono, y el Señor preguntará: ¿está el nombre de fulanito de tal en el libro? ¿Sí o no? Si no está, irá a la condenación eterna. Ahora bien, el término alma en este contexto de Mateo 16:26 se refiere a la vida o la esencia de una persona. Oiga, y no importa a qué religión puede pertenecer, si tiene riqueza, si es multirrico o no, o cuánto crea en el karma o la reencarnación. Ningún líder religioso como Mahoma, Buda, Gandhi, etcétera, o algún otro que aparezca por allí, podrá impedir que ellos mismos sean condenados eternamente. Porque usted tiene que ver la historia personal de cada una de estas personas y wow, cómo el diablo se les ingenió para que estas personas como Buda, una persona normal, pudiese ser hoy una de las grandes figuras del sincretismo a nivel mundial, o las enseñanzas de Gandhi, ¿ok? O Buda, o algunos otros líderes religiosos que han tomado el libro de el nombre de Jesús para llevar a la condenación a millones de personas. Lo podemos ver. Un ejemplo, Carlos Taze Russell, fundador de los
testigo de Jehová. Joseph Smith, fundador de los mormones. Elena White, fundadora del Adventismo del Séptimo Día, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente son seguidores de Krishna. Muchos son seguidores de Krishna, de Vishnu. Muchos creen en la reencarnación en la India y tienen a Krishna como su ídolo, su Dios. Otros tienen el Dios dinero arraigado en sus corazones. Satanás ha inventado cualquier cosa para cautivar el corazón de la gente. Para eso están los espíritus de error, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Por eso Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. La Escritura advierte: nadie de manera alguna puede redimir a su hermano. Salmos 94:7. Cada persona es moral e individualmente responsable de su pecado respecto a la justicia divina. Que estemos esto claro. Nadie va a morir por el pecado ajeno. Y ese es el sentido que le da el libro de Ezequiel 3:18 y 18:3. Amén. Por eso el Señor dice: una cosa es el alma del Hijo, otra cosa es el alma del Padre. Porque Jesús, algo que Jesús criticó, eso que sí está en Ezequiel. ¿Cómo es ese refrán que existe en Israel? Los padres se comen las uvas verdes y los hijos quedan con la dentera. Eso no puede ser. Por eso es que están los contextos en las Escrituras de determinados versículos que amplían la cosmovisión del entendimiento y la interpretación del contexto histórico del momento. Ahora, solamente por medio de la sangre preciosa de Jesús y la obra redentora consumada de Jesús en el Calvario. Por eso, Ezequiel 18:3 dice: he aquí que todas las almas son mías. Revíseme ese texto porque creo que estoy aquí, 18:3. No voy a hacer que yo esté equivocado aquí porque no creo que me pude haber equivocado. Perdón. Ezequiel 18:3. Ajá, es 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Amén. El problema es el alma. El problema es el alma. El alma tiene una voluntad, un libre albedrío. Por eso, para poder quebrar esa resistencia, se predica el evangelio de Jesucristo. No, óigame bien allá los que me ven en este momento. Hay una mala praxis en el mundo y es que se predica al Señor o al Señor, como dicen algunos, al Señor. Y resulta ser que en la Biblia el Señor no murió en la cruz por nadie. El Señor no fue anunciado para morir en la cruz por el ser humano. Quien murió en la cruz es Jesucristo. Quien resucitó fue Jesucristo, no el Señor. Entonces cuando tú predicas, recibe al Señor, recibe al Señor. No, el Señor es, como dice el Romano, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede tener el Espíritu Santo si no recibe a Jesús como Señor y Salvador. Esa ecuación no tiene compón. Entonces, Ezequiel revela que todas las almas son de Dios, lo cual implica un valor intrínseco del alma humana. Para que el Hijo de Dios pudiese venir a morir por el alma humana, no por el cuerpo. Y aunque el pecado trae tanto muerte espiritual como física, la Biblia enseña que existe perdón para aquellos que han pecado en Cristo Jesús. Queridos hermanos,
el discipulado es necesario. Le damos gracias a Dios que nos permite a través del internet salir a través de Discipulando Online desde Caracas, Venezuela, para enseñarle a la gente que aunque existan muchas religiones o muchos dioses, nadie puede dar una respuesta al problema de la muerte. Nadie puede dar una respuesta al problema de la muerte. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque como está determinado a los hombres morir una sola vez y para siempre. Eso lo determinó Dios, que el hombre muera una sola vez, lo cual derriba evidentemente todo el argumento de la reencarnación. Amén. Así que millones de personas van a una condenación eterna porque siguen los postulados y dogmas de fe y tradiciones religiosas o el sincretismo presentado por líderes espirituales que asumen y dicen que tienen la revelación de lo que es el alma cuando muera. Hebreos 9:27 es muy claro, señores. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio final. Esto derriba todo argumento del karma y de la reencarnación. La obra terminada en la cruz por Jesús es lo que es válido para Dios. Ahora, aunque Ezequiel 18:20 establece que cada persona es responsable de sus propios pecados, la Biblia advierte acerca de la gran misericordia y gracia de Dios, las cuales son inagotables, por lo cual envió a su Hijo unigénito como nuestro Redentor, por lo cual debía morir en una cruz y morir por nuestros pecados. Por eso, Hebreos 9:27 derriba el argumento del karma y la reencarnación, señores. Dios lo dijo muy claro, de la manera que está establecido para los hombres, no para otras personas, no para espíritus, para los hombres es que mueran una sola vez y después el juicio. Es que mueran, algo que debió sustanciar claramente la escritura y el equipo de los soldados romanos era certificar que Jesús estaba muerto. Para eso le clavaron en la daga, en el costado. Y fluyó agua y sangre. Certificar que estaba muerto, lo cual echa por tierra todas estas teorías conspirativas, que si se levantó, que si brincó, tumbó la piedra de 2 toneladas, él mismo se quitó las mortajas y bueno, con las manos llenas de huecos, lleno de sangre, faltándole partes en el cuerpo, los pies mutilados ahí con los clavos, y entonces pudo caminar 22 kilómetros por el camino de Emaús para conseguirse con sus discípulos. Eso es inverosímil. Y si usted no ha leído el librito, yo ahora le voy a decir el nombre al final del... No voy a hacer propaganda porque nadie me paga por eso y eso me lo censuran en internet. Incline su rostro un momento. Queremos terminar. Fíjese, lamentablemente millones de personas deberán enfrentar un destino cruel, terrible y la condenación. Y esta es eterna. Pues colocaron su confianza en falsos líderes irresponsables, pues ninguno de ellos puede decir yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Nadie lo puede decir. Por eso Lucas 9:56 es muy claro. Habla de la obra de Jesús terminada en la cruz, porque Jesús no vino, o el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿sabe? Cuando Jesús vino al mundo, simplemente vino como un hombre más.
pero como representante del reino de los cielos, traía un poderoso mensaje de parte del Padre, que se trataba de la redención, el perdón de los pecados. Y dejó muy claro que Él no venía a perder el alma de los hombres, sino a salvarla. Dios ha sido muy paciente por más de 2025 años después de Jesús morir, dándole oportunidades a la humanidad. Las redes sociales hoy son muy oportunas y muy prácticas para la extensión del reino de los cielos y el mensaje de salvación y vida eterna traído por Jesús. Millones y millones de personas hoy pueden ser alcanzadas a través del mensaje en las redes sociales, el mensaje del Evangelio. ¿Sabe? No importa si alguien quiere aceptar o no al Señor Jesús, pero si usted le da la palabra, como dice Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío, sino que procedan al arrepentimiento, que se arrepientan. Si usted suelta la palabra sencilla, sin tergiversar la realidad de la Escritura, predíquele a la gente para salvación. El tiempo de la persona es valioso. No desperdicie el tiempo de la gente. No. Aprenda a presentar el mensaje del Evangelio. Termino. Jesús lo presentó el mensaje de esta manera: que Él no vino a perder el Hijo del Hombre. Fíjense que no dice yo, Jesús. No. Pero porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Padre, damos gracias por permitirnos que Discipulando Online sea una herramienta en tus manos poderosas, como una forma de enviar el mensaje y llegar a muchas naciones del mundo, sea de habla hispana o también a través de la palabra escrita, a través de nuestros bloggers, páginas web u otras redes sociales. Que el mensaje pueda ser sencillo, pero que tu gracia poderosa, Espíritu Santo, pueda tocar la sensibilidad del corazón del pecador y pueda entonces el Espíritu Santo cumplir con lo que el Señor dijo que Él haría, trataría con el pecador. Usted no podrá cambiar el destino eterno de nadie, ni siquiera podemos cambiar nuestro propio destino, sino es abrir nuestro corazón. Hay personas allá que nos pueden estar viendo, que tal vez Dios les está hablando y diciendo: ¿para qué te ha escogido Dios? ¿Por qué estás en medio de tanta gente y tú piensas que estás solo? Entiende que hay gente que a lo mejor no te comprende, no entiende tu mensaje, pero no importa. Tú tienes una palabra que vino del cielo. Tienes una herramienta. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero aprende lo que dice Ezequiel: mías son las almas. El alma que pecare, esa morirá. Recuerda, Jesús no vino a perder las almas de los hombres. Y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Búsqueme por ahí para cerrar, 2 Corintios 5, 17, si no me equivoco. Dice que Dios nos ha dado el 5:18, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hoy Dios está a través de Cristo reconciliando al mundo a través de un mensaje de salvación. Se llama Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje que el Hijo de Dios vino a traer a la tierra como parte del plan redentor de Dios. 2 Corintios 5:18.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20 para cerrar. Esto nos da a nosotros una respuesta, nos lleva, nos guía de la mano. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres. Jesús no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Amén. Dios me los bendiga a todos los que hoy han escuchado esta enseñanza, esperando en el Señor Jesucristo. Que esto traiga una enseñanza que le dé solidez a sus capacidades de predicar, de presentar el Evangelio de forma sencilla. Puede utilizar este tipo de enseñanza. Usted va a nuestras redes sociales, nuestro blogger, por ejemplo, y usted puede descargar esto para su bendición. Esto es totalmente gratis. Si usted quiere presentar este mensaje a cualquier persona, presénteselo. Usted es libre de descargar en internet el video y presentarlo a donde usted quiera para enseñanza, lo que sea. Hemos tratado de hacer un mensaje sencillo, por eso se llama Discipulando Online. Es necesario discipular, y es lo que nos mandó Jesús en la gran comisión. No solamente a ganarnos la gente, sino a hacer discípulos en todas las naciones. Así que damos gracias a Dios que tenemos ahora nuevos discípulos allá en otras partes del mundo. Saludos a todos. Dios me lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad.